Mi nombre es Lady Guevara y tengo 22 años y quiero aprovechar este espacio para contarles un poquito acerca de mi vida, un poquito acerca de toda mi historia. A la edad de 7 años, siendo una niña, tuve que vivir uno de los procesos más duros de mi vida y fue el tener que ver a mis padres separarse, tener que ver cómo posiblemente un sueño construido entre ellos finalmente no iba a seguir y dentro de esos planes pues ya no estábamos nosotras. En ese momento sentí que se iba una parte de mí, porque pues amo completamente a mi madre, amo completamente a mi padre, pero lamentablemente tenía que aceptar que ellos no iban a estar juntos para siempre. Desde ese momento empecé a vivir procesos muy duros en mi vida porque sentí que todo lo tenía que hacer yo sola, que no tenía que depender de nadie, sino que cada situación que se presentara en mi vida tenía que afrontarla yo sola, porque yo era independiente y tenía que darle el ejemplo a mis hermanos. En ese momento, cuando mis padres se separan, realmente pues fue un dolor inmenso, me llené de ira, me llené de rabia, de rencor, porque entonces ahora mi rol de hermana mayor era también apoyar a mi madre y apoyar todo ese proceso que también ella estaba viviendo que yo no entendía. Y a través de esos tiempos, esos momentos, empecé a tener mucha rabia en mi corazón, aunque en ese momento de la separación de mis padres yo decidí irme con mi papá. Debido a ciertas situaciones, pues no pude quedarme con mi padre y regresé nuevamente con mi mamá y ahí fue el momento en el que yo empecé con toda mi rebeldía, toda mi rebeldía. Todo ese odio, todo ese rencor, toda esa rabia que fui guardando por el tema de la separación de mis padres, también empezó a afectar en la relación que yo tenía con mis hermanos. Me desquitaba con ellos, toda esa ira que yo tenía guardada, pues la tenía con ellos. Entonces empezamos a los gritos y a tener acciones. Yo, en vez de ser esa hermana de ejemplos, empecé a ser esa hermana con la que ellos no querían compartir. Ahí empecé a pensar en realmente qué era lo que yo quería. Empecé a pensar en quién era yo. Empecé a darme cuenta que no tenía identidad, que no estaba segura de quién era yo. Y en ese momento, pues, con mis amigos, nosotros salíamos, tuve un tiempo en donde estuve en fiestas, pero pues realmente no es un mundo en el que a mí me gustó estar. Tuve la oportunidad de escuchar música pesada como metal, rock y me empecé a quedar con eso. Me empecé a escuchar esa música tan pesada que empezó a ministrar mi corazón y todas esas cosas que con las que yo venía empezaron a hacer de mí una lady completamente diferente, una lady que era irreconocible, una lady marcada con el odio, con el rencor hacia los demás y hacia mí misma porque empecé a no quererme. Empecé a través de esas canciones a cambiar lo que era yo, a dudar de mi identidad, a dudar de mi orientación sexual, no estaba segura si me gustaban realmente los hombres o si mi orientación era hacia las mujeres, sentía una atracción que yo no entendía, porque empezaron a ver cosas que empecé a buscar, que empecé a ver, como temas de la pornografía, como temas más allá que yo dije, estoy tocando fondo. Empecé a tener un odio completo con la vida, un odio completo contra lo que era yo. Y asimismo yo sabía que no podía contar con nadie por el miedo a que me juzgaran, por el miedo al que dijeran de mí. Y decidí empezar a guardarme todas esas cosas y con la música y con todo esto empecé a cortarme y a tener tendencias suicidas. Empecé a atentar contra mi vida, empecé a atentar contra
mi identidad, empecé a atentar contra lo que era yo, empecé a no hallarle sentido a la vida, a odiar por completo lo que era yo. Pero tuve la oportunidad de conocer a Cristo, tuve la oportunidad de alejarme de lo que era el pecado, de lo que eran las relaciones sexuales desordenadas, de lo que era ver cosas prohibidas, ver cosas que no traían bendición a mi vida. Empecé a dejar tanto odio, a dejar el rencor, a dejar todo aquello que por muchos años empezó o había marcado mi vida. Conocí de Cristo hace aproximadamente 4 años, en donde pude tener un encuentro con el Espíritu Santo, en donde empecé a cambiar completamente mi vida. Empecé a dejar de hacer todo lo que traía consigo el pecado, empecé a dejar de lado temas como la pornografía, empecé a dejar de lado temas que no eran realmente sanos para mi vida. Empecé a dejar de decir groserías, empecé a cambiar mi identidad, hasta mi estilo empezó a cambiar, dejé de comprarme camisas de calaveras, empecé a cambiar mi estilo de vida, empecé a ser más amable, empecé a entender cuál era el propósito de mi vida, cuál era el llamado. Conocía y había escuchado mucho antes de Jesús, pero nunca había tenido un encuentro con Él. Y en el momento en que yo decidí que Él entrara en mi corazón, desde ese momento nació una Lady completamente diferente. Una Lady apasionada por el Evangelio, una Lady que tiene claro su propósito, tiene claro su llamado, que ama por completo su vida, que ama por completo o amo por completo lo que es mi identidad, quién soy, cómo soy. Aunque con esto no quiero decir que el proceso ha sido fácil, he tenido que afrontar situaciones y procesos dentro de la misma iglesia, pero siempre agarrada de la mano de Dios. Y puedo decir que yo tengo la victoria. Llevo 1 año y medio de casada y aunque hemos vivido procesos, puedo decirles con plena seguridad que hemos estado agarrados de la mano de Dios y juntos hemos podido salir adelante. Amo a mi flaco, amo a mi esposo y sé que él sabe que cuenta conmigo en todo momento. Actualmente me encuentro estudiando psicología, me encuentro estudiando esta hermosa carrera que me apasiona por completo y sé que a través de esta hermosa profesión voy a poder ayudar a miles y miles de personas. Todo unido con lo que es mi vida cristiana, junto con la psicología, sé que va a poder aportar a este mundo y hacer que miles y miles de vidas puedan cambiar y ser transformadas. Aprendí a perdonar a mi padre, aprendí a perdonar a mi madre y a entender que realmente ellos no eran felices, a entender que realmente ellos tomaron la decisión pues de no seguir juntos, pero de amarlos ahora completamente, de apoyarlos en cualquier decisión que ellos tomen. Amo por completo los ministerios en los que estoy. Amo el servicio a la iglesia, el poder darle a los demás, el poder apoyar en la Fundación Fuente de Vida, en el Ministerio de Creciendo con Jesús, el estar con jóvenes, el estar en los grupos de expansión. Amo por completo lo que yo hago y eso hace parte de mí. Sé que el llamado que ha hecho Dios en mi vida ha sido grande y por eso trabajo en ello día a día, aunque a veces, como les digo, no es fácil, pero todo es llevadero si confiamos en Dios, si confiamos en su voluntad y creemos en su propósito y en su llamada. Por eso quería aprovechar ese espacio para decirles a ustedes, si Dios lo hizo conmigo, sé que también lo puede hacer con ustedes. Solo confíen y no den en la voluntad que Él tiene para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.